El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas cuando el lujoso Mercedes negro se detuvo frente a la desgastada cerca de madera que delimitaba la pequeña granja de los Martínez. Una nube de polvo se elevó cuando las llantas pisaron el camino de tierra, ensuciando el brillante acabado del vehículo que destacaba como una anomalía en aquel humilde paisaje rural. Dentro del automóvil, Ernesto Valderrama, un empresario de 52 años con una fortuna amasada en el sector inmobiliario, frunció el ceño mientras observaba la modesta propiedad a través de sus gafas de sol de diseñador. A su lado, su asistente personal revisaba nerviosamente unos documentos, consciente del mal humor que embargaba a su jefe. El viaje de 3 horas desde la ciudad no había mejorado su disposición. Ernesto odiaba la campiña, el olor a estiércol y la ausencia de comodidades urbanas, pero estaba allí por un motivo que consideraba suficientemente importante. ¿Estás seguro que es aquí, Carlos? Este lugar parece abandonado, gruñó Ernesto, observando con desdén la vieja casa de madera con su techo parcialmente oxidado. Sí, señor. Según mis informaciones, aquí es donde tienen a Relámpago, contestó el asistente ajustándose las gafas. Ernesto resopló y abrió la puerta del automóvil. El calor del verano lo golpeó inmediatamente, haciendo que se aflojara ligeramente la corbata italiana que complementaba su traje hecho a medida. Sus zapatos de piel importada tocaron el suelo polvoriento, y por un momento consideró regresar a la ciudad, pero la imagen de aquel caballo, Relámpago, persistía en su mente desde que lo había visto hace una semana en una feria local. Un ejemplar único, un pura sangre español con un pelaje negro azabache y una vivacidad en los ojos que denotaba un espíritu indomable. Ernesto no era un hombre de caballos, pero había algo en ese animal que despertó en él un deseo imperioso de poseerlo, de sumarlo a su colección de trofeos. A pocos metros de distancia, Javier Martínez, un hombre de 65 años con la piel curtida por el sol y las manos encallecidas por décadas de trabajo en el campo, observaba desde el porche de su casa la llegada de los visitantes. Su expresión era serena pero cautelosa. A diferencia de Ernesto, Javier vestía unos jeans gastados, una camisa de cuadros remangada hasta los codos y un sombrero de paja que lo protegía del inclemente sol. A su lado, su nieta Ana, de 12 años, se aferraba a la barandilla de madera, curiosa por conocer a esos extraños vestidos con ropas que solo había visto en revistas o televisión. «Abuelo, ¿quiénes son?», preguntó la niña en voz baja. «Gente de la ciudad, mi niña. No te preocupes», respondió Javier acariciando suavemente el cabello de Ana. Sin embargo, su mirada reflejaba preocupación. Había recibido una llamada el día anterior. Alguien estaba interesado en Relámpago, su caballo más preciado. El animal que había criado desde potro y que representaba mucho más que un simple medio de transporte o herramienta de trabajo. Ernesto se acercó con paso decidido hacia el porche, seguido por Carlos que cargaba un maletín. Las botas desgastadas de Javier contrastaban con los relucientes zapatos de Ernesto, igual que sus respectivas posturas ante la vida. «Buenas tardes. Busco al señor Martínez, el dueño de esta propiedad», dijo Ernesto sin molestarse en ocultar el tono despectivo en su voz. «Soy yo», respondió Javier sin levantarse. «¿En qué puedo ayudarlo?». Ernesto esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Me dijeron que posee un caballo excepcional, un pura sangre español llamado Relámpago. Estoy interesado en comprarlo». Javier asintió lentamente. «Relámpago no está en venta, señor Valderrama». «Ernesto Valderrama», interrumpió el empresario con impaciencia. «Todo tiene un precio, señor Martínez. Estoy dispuesto a pagar generosamente por ese animal». Ana observó la escena con creciente inquietud, notando cómo la mandíbula de su abuelo se tensaba ligeramente. Conocía bien esa expresión. Era la misma que ponía cuando algo lo contrariaba profundamente, pero intentaba mantener la compostura. «Quizás no me ha entendido», respondió Javier con voz pausada. «Relámpago no está en venta. No es una cuestión de precio». Ernesto dejó escapar una risa breve y seca. «Señor Martínez, seamos prácticos.
Usted vive en esta granja. Evidentemente podría utilizar algo de dinero extra. Yo quiero ese caballo, y estoy dispuesto a pagar $10,000 por él. Es una oferta más que razonable. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Ana miró a su abuelo, cuyos ojos se habían oscurecido ligeramente, aunque su expresión permanecía imperturbable. «Muéstreme al caballo», exigió Ernesto, interpretando el silencio como una negociación en curso. Javier se levantó lentamente, su figura esbelta pero fuerte contrastando con la complexión robusta y bien alimentada del empresario. «Acompáñeme», dijo simplemente. Los cuatro caminaron hacia el establo situado a unos 50 metros de la casa. El olor a heno fresco y a animales llenaba el aire. Javier abrió la puerta de madera revelando un interior sorprendentemente limpio y bien organizado. En uno de los compartimentos, Relámpago levantó la cabeza al escuchar sus pasos. Era un animal magnífico, exactamente como Ernesto lo recordaba. Pelaje negro brillante, musculatura definida y una presencia que dominaba el espacio. «Es extraordinario», murmuró Ernesto, acercándose para verlo mejor. El caballo resopló suavemente, observándolo con lo que casi parecía desdén. «Lo es», confirmó Javier. «Lo tengo desde que nació. Su madre murió durante el parto y lo crié yo mismo con biberón. Ha pasado más tiempo con mi familia que cualquier otro ser vivo». Ernesto apenas escuchaba, calculando mentalmente cuánto impresionaría a sus socios cuando lo vieran montando a ese espléndido animal en su finca de descanso. «$15,000», ofreció abruptamente. «Mi última oferta». Javier negó con la cabeza. «Como le dije, no está en venta». «$20,000», exclamó Ernesto, incrédulo ante la negativa. $20,000 por un caballo. ¿Sabe cuánto dinero es ese? Probablemente más de lo que gana en 5 años con esta granja decadente». Ana dio un pequeño paso atrás, intimidada por el tono agresivo del hombre, pero Javier permanecía inmutable. «Señor Valderrama, aprecio su interés, pero mi respuesta sigue siendo no. Relámpago no tiene precio para mí. Es familia». La cara de Ernesto se contrajo en una mueca de irritación. «¿Familia? Es un animal. Por el amor de Dios. Un animal que come, defeca y eventualmente morirá. Le estoy ofreciendo una fortuna por él». «Para usted quizás sea solo un animal», respondió Javier con calma. «Para nosotros es mucho más. Mi esposa falleció hace 6 años. Relámpago fue su última alegría. Mi nieta Ana aprendió a montar con él. Ha estado con nosotros en momentos que usted, con todo su dinero, jamás podría comprender». Ernesto apretó los puños, frustrado. No estaba acostumbrado a que le negaran lo que deseaba. «¿Sabe quién soy yo? Podría comprar esta granja entera 10 veces si quisiera. Un simple caballo no debería ser...» «No me importa quién sea usted», interrumpió Javier, su voz aún tranquila pero firme. «Aquí solo es un hombre que no entiende que algunas cosas no están a la venta. Ni por 10,000, ni por 100,000. Carlos, el asistente, observaba nerviosamente el intercambio, conociendo demasiado bien el temperamento de su jefe cuando alguien se atrevía a contradecirlo. «Abuelo», llamó suavemente Ana. «Relámpago parece inquieto». En efecto, el caballo se movía nerviosamente en su compartimento, claramente alterado por la tensión en el ambiente. Javier se acercó y le habló en voz baja, acariciando su cuello. El animal se calmó casi instantáneamente, como si entendiera cada palabra. Ernesto observó la escena con una mezcla de desprecio y, aunque nunca lo admitiría, una pizca de envidia. Él, que podía comprar prácticamente cualquier cosa, era incapaz de generar ese tipo de conexión, esa confianza absoluta que el viejo granjero compartía con el animal. «Es su decisión final, entonces», dijo Ernesto, más una afirmación que una pregunta. Javier asintió. «Lo es. Y ahora, si no les importa, tenemos tareas pendientes antes de que anochezca». El empresario giró sobre sus talones y salió del establo, su rostro enrojecido de ira. Carlos lo siguió apresuradamente, lanzando una mirada de disculpa hacia el granjero y su nieta.
Esto no quedará así, murmuró Ernesto mientras se dirigía al automóvil. Nadie me dice que no. Mientras el Mercedes arrancaba levantando otra nube de polvo, Ana se acercó a su abuelo. ¿Estás bien? Parecía muy enfadado. Javier sonrió suavemente. Estoy perfectamente, mi niña. Hay personas que creen que todo tiene un precio, que con suficiente dinero pueden poseer cualquier cosa o a cualquier persona. Es una forma muy triste de ver el mundo. Ana asintió, aunque no comprendía completamente las implicaciones. ¿Crees que volverá? La mirada de Javier se endureció mientras observaba el vehículo desaparecer en la distancia. Es posible, mi niña. Hombres como él no aceptan fácilmente un no por respuesta. Pero no te preocupes, Relámpago se quedará con nosotros. Lo que Javier no podía imaginar era hasta dónde llegaría Ernesto Valderrama para conseguir lo que quería, ni las consecuencias que aquella simple negativa tendría en sus vidas. El sol terminaba de ocultarse tras las colinas, y con él, la paz que había caracterizado la existencia de la familia Martínez hasta aquel fatídico día. Durante las siguientes semanas, la vida en la granja de los Martínez continuó con su ritmo habitual. Los amaneceres seguían trayendo consigo el canto de los gallos, el rocío en los pastizales y la rutina de labores que mantenían la pequeña propiedad funcionando. Javier se levantaba al alba para alimentar a los animales mientras Ana preparaba el desayuno antes de irse a la escuela rural que quedaba a 2 kilómetros de distancia. Por las tardes, la niña ayudaba a su abuelo con las tareas más ligeras y dedicaba al menos 1 hora a cepillar el reluciente pelaje de Relámpago, contándole en susurros los acontecimientos del día, como si el equino pudiera entender cada palabra. El incidente con el empresario de la ciudad había quedado relegado a una anécdota ocasional durante las cenas, aunque Javier no podía evitar sentir cierta inquietud cada vez que un vehículo desconocido pasaba por el camino principal. Conocía lo suficiente del mundo como para saber que los hombres acostumbrados al poder raramente aceptaban una negativa sin consecuencias. Fue un martes por la mañana cuando Javier recibió la primera señal de que sus preocupaciones estaban justificadas. El cartero trajo un sobre oficial con el membrete de la municipalidad. Dentro, un documento notificaba una inspección sanitaria programada para la siguiente semana. Era extraño. Su granja había pasado la revisión anual apenas 3 meses atrás. ¿Ocurre algo, abuelo?, preguntó Ana al notar su expresión preocupada mientras leía la carta en la mesa de la cocina. Nada importante, mi niña, respondió Javier doblando cuidadosamente el papel. Cosas de adultos. Pero las cosas de adultos comenzaron a multiplicarse con alarmante velocidad. 2 días después, un funcionario del Departamento de Recursos Hídricos apareció para verificar si la pequeña acequia que irrigaba los cultivos de la granja cumplía con los permisos correspondientes. Al día siguiente, otro inspector vino a revisar las conexiones eléctricas, alegando reportes de irregularidades. Ninguno encontró problemas serios, pero cada visita dejaba a Javier con la certeza de que algo o alguien estaba moviendo hilos invisibles. La confirmación llegó el domingo, cuando después de la misa dominical, su viejo amigo Miguel, quien trabajaba como conserje en el ayuntamiento, se acercó discretamente. «Ten cuidado, Javier», le dijo en voz baja mientras caminaban por la plaza. «Hay rumores. Un hombre importante de la ciudad ha estado haciendo preguntas sobre tu propiedad, sobre posibles irregularidades». «Valderrama», murmuró Javier sin necesidad de preguntar. Miguel asintió. «No sé qué problemas tienes con él, pero está moviendo influencias, y tiene muchas». Javier agradeció la advertencia y regresó a la granja con el corazón pesado. Esa noche, mientras Ana dormía, se sentó en el porche a contemplar las estrellas, reflexionando sobre sus opciones. Quizás debería ceder, vender a Relámpago y evitar el acoso administrativo que probablemente empeoraría. Pero cuando el caballo relinchó suavemente desde el establo, como si pudiera sentir sus pensamientos, Javier sintió una renovada determinación. No se trataba solo del animal, era una cuestión de principios, de dignidad. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Ana notó que su abuelo parecía diferente.
Su mirada tenía una intensidad que solo había visto en situaciones críticas, como cuando una tormenta amenazaba las cosechas, o cuando ella había enfermado gravemente 2 inviernos atrás. «Abuelo, ¿estamos en problemas?», preguntó directamente. Javier consideró mentir para protegerla, pero finalmente decidió que la niña merecía algo de verdad. «Puede que tengamos algunas dificultades, mi niña. Ese hombre, el señor Valderrama, no está contento con nuestra negativa a venderle a Relámpago». «¿Puede hacernos daño?», preguntó Ana, su voz temblando ligeramente. «Tiene influencia y podría complicarnos la vida por un tiempo», admitió Javier. «Pero nunca hemos hecho nada incorrecto. La verdad siempre prevalece, aunque a veces tome su tiempo». Ana asintió, confiando plenamente en la sabiduría de su abuelo, aunque la preocupación persistía en sus ojos. Las complicaciones no tardaron en intensificarse. La inspección sanitaria resultó en una lista de supuestas infracciones menores que requerían correcciones inmediatas bajo amenaza de multas. El banco local, donde Javier tenía un pequeño préstamo para la compra de semillas, repentinamente requirió una revisión de las garantías. Incluso en la escuela, Ana comenzó a notar miradas y susurros de algunos maestros que antes la trataban con afecto. Fue entonces cuando Javier decidió visitar personalmente a Ernesto Valderrama. Dejó a Ana al cuidado de la vecina, doña Carmen, y condujo su vieja camioneta hasta la ciudad. El viaje de 3 horas le dio tiempo suficiente para organizar sus pensamientos, para calmar la indignación que amenazaba con nublar su juicio. El edificio donde Valderrama tenía sus oficinas era un imponente rascacielos de cristal y acero que reflejaba el sol de la tarde como un gigantesco espejo. Javier, con su camisa limpia pero gastada y sus botas de trabajo, desentonaba completamente con el lujoso vestíbulo lleno de ejecutivos en trajes elegantes y secretarias impecablemente vestidas. «Deseo ver al señor Valderrama», dijo con firmeza a la recepcionista, quien lo miró con evidente desdén. «¿Tiene usted una cita?», preguntó ella con frialdad. «No, pero él sabrá quién soy. Javier Martínez, de la Granja del Valle». La mujer hizo una llamada interna, visiblemente escéptica. Para sorpresa de Javier y de la propia recepcionista, la respuesta fue afirmativa. Un guardia de seguridad lo escoltó hasta el ascensor, que lo llevó al piso 30, donde otro guardia lo condujo a través de un laberinto de oficinas hasta una imponente puerta de roble. El despacho de Ernesto Valderrama era exactamente como Javier lo había imaginado. Ostentoso, frío, diseñado para intimidar. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Muebles de diseño italiano ocupaban estratégicamente el espacio, y el propio Valderrama, sentado tras un escritorio que parecía tallado de una sola pieza de caoba, sonreía con aparente cordialidad. «Señor Martínez, qué sorpresa tan agradable», dijo el empresario levantándose para estrechar su mano. «Por favor, tome asiento. ¿Café? ¿Agua mineral?» «No he venido a socializar», respondió Javier, manteniéndose de pie. «He venido a pedirle que detenga lo que está haciendo. Las inspecciones, las presiones al banco, todo. Usted sabe perfectamente que mi granja cumple con todas las regulaciones». La sonrisa de Valderrama se desvaneció, revelando su verdadera expresión de cálculo frío. «¿Y por qué habría yo de hacer algo así? Suena a una grave acusación, señor Martínez». «Sabemos ambos que es verdad», insistió Javier. «Esto no tiene nada que ver con regulaciones o préstamos. Es por Relámpago». Valderrama rió suavemente, recostándose en su silla de cuero. «Todo se reduce a negocios, señor Martínez. Yo quiero algo, usted lo tiene. Normalmente esto se resuelve con una transacción financiera satisfactoria para ambas partes. Pero usted eligió complicar el asunto. Un caballo no es un asunto, es un ser vivo, con historia, con significado». «Poesía campesina», desestimó Valderrama con un gesto despectivo. «Mire a su alrededor, señor Martínez. Este edificio, mi compañía, mi influencia, todo esto existe porque entiendo cómo funciona realmente el mundo. Las personas sentimentales como usted acaban siendo aplastadas por la realidad.
Javier observó el despacho, los símbolos de poder y riqueza que Valderrama consideraba la única medida del éxito. Me da lástima, señor Valderrama. Tiene todo esto y aún así no puede entender por qué no venderé a Relámpago. 50,000, dijo abruptamente Valderrama. Es mi oferta final. $50,000 por el caballo, y todos sus problemas desaparecen milagrosamente. Las inspecciones, la presión del banco, todo. Javier guardó silencio por un momento, no porque estuviera considerando la oferta, sino porque intentaba comprender la vacuidad del hombre frente a él. Adiós, señor Valderrama, dijo simplemente, dándose la vuelta para marcharse. Lo destruiré, llamó el empresario a sus espaldas. Toda pretensión de amabilidad evaporada. Perderá su granja, su casa, todo, y al final, cuando no le quede nada, vendré a comprar a Relámpago por una fracción de lo que le ofrezco hoy. Javier se detuvo en la puerta, giró levemente la cabeza y dijo: Algunos hombres miden su riqueza por las cosas que poseen, otros la miden por las cosas que jamás venderían. Que tenga un buen día. Mientras regresaba a casa bajo el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas, Javier sabía que había intensificado el conflicto. Ernesto Valderrama no era un hombre acostumbrado a perder, y él acababa de desafiarlo abiertamente. Una batalla estaba por comenzar, y Javier no estaba seguro de tener las armas necesarias para enfrentarla, pero tampoco estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Al regresar a la granja ya entrada la noche, Javier encontró a Ana despierta, esperándolo en el porche a pesar de la hora. La preocupación se dibujaba claramente en el rostro infantil de la niña, iluminado tenuemente por la lámpara de queroseno que habían colocado junto a la mecedora de madera. Junto a ella, doña Carmen, una mujer de 70 años con un rostro surcado por las arrugas pero ojos vivaces, tejía tranquilamente lo que parecía ser una bufanda. «Deberías estar durmiendo, mi niña», dijo Javier, intentando sonar despreocupado mientras subía los escalones del porche. «No podía, abuelo. Estaba preocupada», respondió Ana, levantándose para abrazarlo. Doña Carmen guardó su tejido en una bolsa de tela y miró fijamente a Javier, como si pudiera leer en su rostro cansado todo lo ocurrido en la ciudad. «¿Cómo te fue con ese hombre?», preguntó directamente. Javier suspiró, sentándose pesadamente en la mecedora. «Como esperaba. No es alguien que entienda razones que no involucren dinero o poder». «¿Qué va a pasar ahora, abuelo?», preguntó Ana sentándose junto a él. «No lo sé con certeza, mi niña, pero por ahora necesitamos descansar. Mañana pensaremos en nuestras opciones». Doña Carmen se levantó, tomando su bolsa de tejido. «Ese hombre no sabe con quién se ha metido, Javier Martínez», dijo con una firmeza que contrastaba con su apariencia frágil. «Este pueblo puede parecer pequeño y olvidado, pero tenemos más fuerza de la que él cree». Javier agradeció sus palabras con una sonrisa cansada. Después de que doña Carmen se marchara a su casa, situada a unos 200 metros por el camino principal, él y Ana entraron. La niña finalmente se fue a dormir, pero Javier permaneció largo rato sentado a la mesa de la cocina, contemplando una vieja fotografía enmarcada donde aparecían él, su difunta esposa Margarita, y su hija Elena, la madre de Ana, quien había fallecido junto con su esposo en un accidente automovilístico cuando Ana tenía apenas 3 años. «¿Qué harías tú, Margarita?», murmuró, pasando suavemente el pulgar por la imagen de su esposa. «Siempre fuiste mejor que yo para resolver estos enredos». Esa noche, Javier durmió poco y mal. No eran solo las amenazas de Valderrama lo que lo mantenía en vela. Era la responsabilidad de proteger lo poco que quedaba de su familia. Ana y, sí, también Relámpago, quien había sido el último regalo de Margarita antes de que la enfermedad se la llevara. La mañana siguiente trajo consigo noticias que confirmaron sus peores temores. Miguel apareció temprano, aún sin aliento después de pedalear en su bicicleta desde el pueblo. «Javier, tienes que saber esto», dijo mientras aceptaba agradecido el vaso de agua que Ana le ofrecía. «Acaba de llegar una orden al ayuntamiento. Van a revisar todos tus documentos de propiedad.
Están buscando cualquier irregularidad en las escrituras. Eso es ridículo, respondió Javier frunciendo el ceño. Esta tierra ha pertenecido a mi familia por 3 generaciones. Lo sé, pero están revisando específicamente la parte del lindero este, donde tienes el manantial. Dicen que podría haber una discrepancia con los terrenos comunales. Javier palideció. El manantial era vital para la granja, especialmente durante los meses secos del verano. Sin esa fuente de agua, los cultivos no sobrevivirían y los animales sufrirían. Era evidente para él que Valderrama estaba atacando precisamente donde más daño podía hacer. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, intentando mantener la calma frente a Ana, quien escuchaba atentamente la conversación. La revisión está programada para la próxima semana, pero hay más, añadió Miguel bajando la voz. He oído que están hablando con los vecinos, ofreciéndoles dinero por testimonios sobre supuestas irregularidades en tu granja. Eso fue quizás lo más doloroso para Javier. La idea de que sus propios vecinos, personas con las que había convivido toda su vida, pudieran ser comprados para testificar en su contra. Gracias, Miguel. Te lo agradezco de corazón, dijo, poniendo una mano sobre el hombro de su amigo. Somos amigos desde hace 40 años, Javier. Y sé lo que relámpago significa para ti y para Ana. Solo recuerda que no estás solo en esto. Después de que Miguel se marchara, Javier se dirigió al establo. Necesitaba pensar, y siempre había encontrado claridad en la presencia tranquila de los animales, especialmente de Relámpago. El caballo relinchó suavemente al verlo entrar, acercándose a la puerta de su compartimento para recibir las caricias habituales. «Nos has metido en un buen lío, amigo?», murmuró Javier, acariciando el lustroso cuello del animal. Relámpago resopló, como si entendiera las palabras del viejo granjero. La decisión que tomó esa mañana mientras cepillaba a Relámpago no fue fácil, pero sí necesaria. Cuando regresó a la casa, Ana estaba preparando el almuerzo. La observó por un momento desde la puerta. Tan joven y sin embargo tan responsable, tan parecida a su madre y abuela. Merecía estabilidad, seguridad, no verse envuelta en una guerra contra un hombre poderoso y sin escrúpulos. «Ana», llamó suavemente, «necesitamos hablar». La niña dejó la cuchara con la que removía una olla de sopa y miró a su abuelo con esos ojos grandes y expresivos que siempre le recordaban a Elena. «Vamos a tener que hacer algunos cambios», comenzó Javier sentándose a la mesa. «Las cosas podrían ponerse difíciles en los próximos días, y quiero asegurarme de que estés preparada». «¿Van a quitarnos la granja?», preguntó directamente Ana, con esa intuición aguda que a veces sorprendía a Javier. «No, si puedo evitarlo», respondió firmemente. «Pero necesitamos un plan de respaldo. Quiero que prepares una maleta con tus cosas esenciales, solo por precaución». La expresión de Ana se ensombreció, pero asintió con madurez. «¿Y Relámpago? ¿Qué pasará con él?». Javier suspiró. La pregunta que había estado esperando y temiendo. «También tengo un plan para él. Hay un lugar donde estará seguro por un tiempo, si llega a ser necesario». El resto de la mañana transcurrió con una aparente normalidad. Javier trabajó en el campo. Ana terminó sus tareas domésticas y luego se dedicó a sus estudios bajo la sombra del viejo roble que crecía cerca de la casa. Pero ambos sentían la tensión subyacente, la sensación de que cada momento de calma podría ser el último por un largo tiempo. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a descender, llegaron visitantes inesperados. Una furgoneta oficial del Departamento de Agricultura se detuvo frente a la casa. 2 hombres con carpetas y uniformes bajaron del vehículo, seguidos por una tercera persona que Javier reconoció inmediatamente. Carlos, el asistente de Valderrama. «Señor Martínez», saludó uno de los funcionarios con tono oficial. «Venimos a realizar una inspección rutinaria de sanidad animal». «¿Otra vez?», cuestionó Javier, sin molestarse en ocultar su escepticismo. «Ya tuvimos una inspección hace apenas unas semanas. Esta es una orden especial».
respondió el hombre, entregándole un documento que Javier apenas miró. Tenemos reportes de posibles enfermedades entre su ganado. Mis animales están perfectamente sanos, replicó Javier, pero sabía que era inútil protestar. La estrategia era clara: acosarlo con inspecciones, multas y trámites hasta quebrarlo. Adelante, entonces. Carlos, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, dio un paso adelante con una sonrisa que pretendía ser amistosa. Señor Martínez, quizás podríamos hablar en privado mientras los inspectores hacen su trabajo. Javier dudó, pero finalmente asintió. Ambos se alejaron unos metros hacia el porche de la casa. Ana los observaba desde la ventana, su joven rostro tenso de preocupación. Mi jefe me ha enviado con una última oferta, comenzó Carlos, bajando la voz. $75,000 por el caballo. Es una suma extraordinaria, señor Martínez, suficiente para solucionar cualquier problema que pudiera surgir con estas inspecciones y aún le quedaría bastante para el futuro. Javier mantuvo el rostro impasible, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia e incredulidad. Su jefe no entiende. No se trata del dinero. Carlos pareció genuinamente perplejo. Entonces, ¿de qué se trata? Es solo un caballo, señor Martínez. Ese es precisamente el problema. Para ustedes es solo un caballo. Para nosotros es parte de la familia, un último recuerdo de mi esposa, el compañero fiel de mi nieta. Señor, con todo respeto, está arriesgando demasiado por sentimentalismos, insistió Carlos. El señor Valderrama no se detendrá. Tiene recursos, contactos, poder. ¿Y usted? Bueno, usted tiene una granja envejecida y un caballo. También tengo algo que tu jefe perdió hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo tuvo, respondió Javier, mirándolo directamente a los ojos. Dignidad. Carlos sacudió la cabeza, claramente frustrado. Transmitirá su respuesta al señor Valderrama, pero le advierto que no la tomará bien. Dígale también esto, añadió Javier antes de que Carlos se alejara. No me conoce. No sabe de lo que soy capaz cuando se trata de proteger a mi familia. Y Relámpago es familia. Mientras los inspectores concluían su trabajo, dejando como era de esperar, una lista de supuestas infracciones menores que requerirían costosas correcciones, Javier observaba la puesta de sol desde el porche. La determinación ardía en sus ojos cansados pero aún vigorosos. La batalla apenas comenzaba, y él ya había decidido que no se rendiría sin luchar. Esa noche, después de que Ana se durmiera, Javier hizo una llamada desde el viejo teléfono fijo de la cocina. Al otro lado de la línea respondió una voz grave y familiar, la de Tomás Gutiérrez, su cuñado, hermano de su difunta esposa. Vivía a unos 100 kilómetros, en las montañas, donde manejaba un pequeño rancho alejado de carreteras principales y, más importante aún, lejos de la influencia de Valderrama. «Necesito tu ayuda, Tomás», dijo Javier sin rodeos, explicando la situación en pocas palabras. La respuesta de Tomás fue inmediata y reconfortante. «Sabes que siempre puedes contar conmigo, Javier. Trae a la niña y al caballo cuando quieras. Mi casa es tu casa». Después de colgar, Javier permaneció largo rato junto a la ventana de la cocina, observando las estrellas. El plan empezaba a tomar forma en su mente. No sería fácil trasladar a Relámpago sin ser detectados, especialmente ahora que Valderrama probablemente vigilaba sus movimientos. Necesitaría ayuda, distracción y, sobre todo, tiempo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Ana notó que su abuelo parecía más tranquilo, casi determinado. «¿Ya sabes qué vamos a hacer, abuelo?», Kes preguntó mientras untaba mermelada casera en una rebanada de pan. «Sí, mi niña. Tenemos amigos que nos ayudarán, pero necesito que confíes en mí y sigas mis instrucciones al pie de la letra, incluso si algunas cosas te parecen extrañas». Ana asintió solemnemente. A sus 12 años, había desarrollado una madurez impropia de su edad, forjada por las pérdidas tempranas y por la vida en la granja, donde cada decisión podía significar la diferencia entre prosperidad y ruina. Durante los días siguientes, Javier ejecutó discretamente los preparativos. Habló con Miguel, quien accedió a ayudar con la logística. Doña Carmen también se unió al plan,
ofreciendo su granero como refugio temporal si fuera necesario. Incluso el padre Sebastián, el anciano párroco del pueblo, prometió su apoyo, aunque su rol no quedaba del todo claro para los demás. Mientras tanto, la presión de Valderrama continuaba aumentando. El banco envió una notificación formal indicando que revisarían los términos del préstamo debido a circunstancias económicas cambiantes. La compañía eléctrica de repente encontró irregularidades en el medidor y amenazó con cortar el suministro. Incluso el maestro de Ana la llamó para hablar de sus calificaciones decrecientes, algo totalmente infundado para una estudiante que siempre había sobresalido. El golpe más duro llegó el viernes, cuando un representante del Departamento de Recursos Hídricos apareció con una orden judicial que prohibía temporalmente a Javier utilizar el agua del manantial, citando posibles contaminantes que requerían análisis exhaustivos. «Esto es absurdo», protestó Javier. «Este manantial ha proporcionado agua pura durante décadas. Sin ella, mis cultivos no sobrevivirán ni una semana con este calor». «Lo siento, señor Martínez», respondió el funcionario, visiblemente incómodo. «Solo cumplo órdenes. Las pruebas pueden tomar hasta 3 semanas». Cuando el hombre se marchó, Javier supo que el tiempo se agotaba. Valderrama había elegido una estrategia letal. Sin agua, la granja moriría rápidamente. No podía esperar más. Esa misma noche, después de asegurarse de que Ana dormía profundamente, Javier salió sigilosamente hacia el establo. La luna llena iluminaba el sendero, haciendo innecesaria una linterna que pudiera delatarlo. Relámpago pareció intuir que algo importante ocurría. Se mantuvo inusualmente quieto mientras Javier le colocaba una manta sobre el lomo en lugar de la silla habitual, demasiado distintiva y reconocible. El viejo granjero acarició el cuello poderoso del animal, susurrándole palabras tranquilizadoras. «Solo será por un tiempo, amigo, hasta que esto pase». Con cautela, guió al caballo por un sendero lateral que conducía hacia la propiedad de doña Carmen, evitando el camino principal. La casa de la anciana estaba a oscuras, pero ella esperaba en el granero, una lámpara de aceite iluminando tenuemente el interior. «Todo está listo», susurró doña Carmen. «Miguel vendrá al amanecer con la camioneta cubierta. Si alguien pregunta, diré que el caballo está en mi propiedad porque me ayudas a remover unos troncos caídos». Javier asintió agradecido. «Solo será por unas horas. Mañana, cuando oscurezca, Tomás vendrá para llevar a Relámpago a las montañas». Dejó al caballo en el espacioso granero de doña Carmen, bien provisto de heno fresco y agua. La anciana prometió vigilarlo constantemente. Al regresar a su casa, Javier notó un automóvil desconocido estacionado a cierta distancia del camino principal, con las luces apagadas. Claramente Valderrama había enviado a alguien para vigilarlo. Sonrió para sí mismo. Habían llegado demasiado tarde. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le explicó a Ana la siguiente fase del plan. «Hoy iremos al pueblo, al banco. Quiero que lleves esa maleta que preparaste», dijo señalando el pequeño equipaje que Ana había mantenido listo desde su conversación días atrás. «¿Nos vamos para siempre?», le preguntó la niña, intentando mantener firme su voz. «No, mi niña, pero es posible que tengamos que pasar unos días lejos. Tu tío Tomás vendrá a ayudarnos, y necesito que confíes en él como confías en mí». Ana asintió, tragando el nudo que se había formado en su garganta. «¿Y Relámpago?» «Él estará a salvo, te lo prometo. De hecho, irás con él». Al mediodía, tal como habían acordado, Javier y Ana se dirigieron al pueblo en la vieja camioneta. El automóvil que vigilaba la propiedad los siguió a una distancia prudente. En el banco, Javier se reunió brevemente con el gerente mientras Ana esperaba en la zona de clientes, observando nerviosa a su alrededor. Luego visitaron la tienda de abarrotes, comprando suministros que parecían indicar una estancia prolongada en la granja. En cada parada, Javier notaba al hombre del automóvil observándolos discretamente. Era exactamente lo que esperaba. Al regresar a la granja, cerca del atardecer, encontraron una desagradable sorpresa.
2 agentes de policía esperaban junto a su casa, acompañados por un hombre trajeado que sostenía un portafolio. El corazón de Javier se aceleró, pero mantuvo una apariencia tranquila mientras estacionaba la camioneta. ¿Puedo ayudarles, oficiales?, preguntó, ayudando a Ana a bajar del vehículo. Señor Martínez, comenzó uno de los agentes. Este es el señor Rodríguez, representante legal de Promotora Valderrama. Tiene una orden judicial que debemos ejecutar. El hombre del portafolio dio un paso adelante, extendiendo un documento. Es una orden de inspección y posible decomiso de un ejemplar equino conocido como Relámpago, sobre el cual pesa una denuncia por condiciones sanitarias inadecuadas. Javier tomó el documento, fingiendo leerlo mientras procesaba la gravedad de la situación. Valderrama había dado el siguiente paso, utilizando sus influencias para obtener una orden judicial basada en acusaciones falsas. Pueden inspeccionar, por supuesto, dijo finalmente, pero me temo que Relámpago no está aquí en este momento. ¿Dónde está el animal?, exigió el abogado con tono autoritario. En la propiedad de doña Carmen Vázquez, mi vecina. Está ayudándome con unos trabajos agrícolas. Los agentes intercambiaron miradas, claramente incómodos con la situación. Javier sospechaba que no estaban completamente convencidos de la legitimidad de la orden, pero no podían desobedecer. Nos dirigiremos allí entonces, declaró el abogado. Y espero que el animal se encuentre exactamente donde usted indica, señor Martínez, o las consecuencias serán graves. Mientras los hombres regresaban a sus vehículos, Javier miró discretamente su reloj. Faltaba poco para el anochecer. Miguel debería estar transportando a Relámpago en ese mismo momento, según lo planeado, utilizando caminos secundarios que solo los lugareños conocían. ¿Qué pasará ahora, abuelo?, preguntó Ana, aferrándose a su mano. Todo saldrá bien, respondió él, aunque la preocupación nublaba su mirada. Ve adentro y espera. No te preocupes si escuchas voces o vehículos. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te llame. Ana obedeció, aunque con evidente reticencia. Javier observó a los vehículos alejarse en dirección a la propiedad de doña Carmen, y luego entró brevemente a la casa. Cuando salió llevaba consigo una vieja escopeta de caza, herencia de su padre. Nunca la había utilizado contra una persona y rezaba por no tener que hacerlo ahora, pero la determinación en su rostro evidenciaba que no permitiría que nadie arrebatara el futuro de su nieta y su querido Relámpago. La noche comenzaba a caer sobre la pequeña granja mientras Javier esperaba en el porche, con la escopeta apoyada contra la pared, invisible desde el camino pero al alcance de su mano. El enfrentamiento definitivo con Ernesto Valderrama se acercaba, y por primera vez en su vida Javier Martínez estaba preparado para cruzar líneas que jamás pensó traspasar. No pasó mucho tiempo antes de que Javier escuchara el inconfundible sonido de motores acercándose a la granja nuevamente. La oscuridad había caído por completo, y solo la débil luz del porche iluminaba el camino de entrada. 2 pares de faros cortaron la penumbra. Los policías regresaban, acompañados por el abogado de Valderrama. Por sus expresiones, evidentes incluso en la escasa luz, Javier dedujo que no habían encontrado a Relámpago en el granero de doña Carmen. El abogado fue el primero en bajar del vehículo, su rostro contraído en una mueca de furia apenas contenida. «Señor Martínez», espetó, «está obstruyendo una orden judicial. ¿Dónde está el caballo?». Javier se mantuvo calmado, sentado en su mecedora como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. «Ya se lo dije, estaba en la propiedad de doña Carmen». «Estaba», enfatizó uno de los policías, un hombre joven que parecía incómodo con toda la situación. «La señora Carmen nos informó que su peón Miguel lo transportó esta tarde en una camioneta. Según ella, usted la autorizó». «Así es», confirmó Javier con tranquilidad. «Miguel está llevando a Relámpago a revisar con el veterinario del condado vecino. Después de tantas acusaciones sobre su estado sanitario, pensé que era prudente obtener un certificado profesional». El abogado dio un paso al frente, evidentemente frustrado. «Esto es una táctica dilatoria, señor Martínez.
Le advierto que las consecuencias de desobedecer esta orden judicial serán graves. El segundo policía, un hombre mayor y con aspecto más experimentado, intervino. Técnicamente, señor Rodríguez, el señor Martínez no ha desobedecido la orden. La misma establece que debemos inspeccionar al animal, pero si no está en la propiedad en este momento, no podemos ejecutar la inspección hasta su regreso. El abogado miró al oficial con visible irritación. Esta es claramente una estrategia para evitar el decomiso. No hay ninguna orden de decomiso definitivo, señaló el policía mayor. Solo de inspección y posible decomiso si se confirman las deficiencias sanitarias denunciadas. Javier observaba el intercambio sin intervenir, agradecido por la minuciosidad del oficial. ¿Y cuándo volverá el animal?, exigió saber el abogado. En unos días, respondió Javier. El veterinario quiere hacerle pruebas exhaustivas para descartar completamente cualquier problema de salud. La mentira fluía con asombrosa facilidad de sus labios, pero Javier se justificaba a sí mismo. No era mentira proteger lo que amaba de quienes utilizaban el poder y la ley para propósitos injustos. Esto es inaceptable, protestó el abogado, sacando su teléfono móvil. Voy a contactar al juez de inmediato. Mientras el hombre se alejaba para hacer la llamada, el oficial mayor se acercó a Javier, hablando en voz baja. Mire, don Javier, no sé qué está pasando exactamente entre usted y el señor Valderrama, pero le aconsejo que busque un abogado. Este hombre está utilizando todas sus influencias. Gracias por la advertencia, Ramón, respondió Javier, reconociendo finalmente al oficial como un antiguo compañero de escuela de su difunto hijo. Sabes que nunca he buscado problemas. Lo sé, pero a veces los problemas nos encuentran a nosotros, dijo el oficial antes de retroceder cuando el abogado regresó, guardando su teléfono con un gesto de satisfacción. El juez Mendoza ha ordenado una búsqueda inmediata en todas las propiedades vecinas y una orden de localización para su empleado Miguel Sánchez. Si están ocultando ese caballo, lo encontraremos. Y usted, señor Martínez, enfrentará cargos por desacato. Las palabras sonaban amenazantes, pero Javier sabía que para entonces, Relámpago ya estaría lejos del alcance de Valderrama. Miguel tenía instrucciones precisas de encontrarse con Tomás en un punto específico a mitad de camino hacia las montañas, donde transferirían al caballo y a Ana, quien se reuniría con ellos más tarde. Pueden buscar todo lo que quieran, respondió simplemente. No tengo nada que ocultar. Los hombres finalmente se marcharon, dejando a Javier solo en el porche. Esperó media hora, asegurándose de que no regresaran, y luego entró a la casa. Ana estaba sentada en la cocina, sus ojos grandes y preocupados en la penumbra. ¿Se fueron?, preguntó en un susurro. Sí, mi niña. Pero volverán, y con más gente. Debemos actuar ahora. Tomó el teléfono y marcó un número. Padre Sebastián, es el momento, dijo brevemente antes de colgar. Luego se volvió hacia Ana. Recoge tu maleta. El padre Sebastián vendrá en 10 minutos para llevarte con Miguel y Relámpago. ¿No vienes con nosotros, abuelo?, preguntó la niña, su voz quebrándose ligeramente. Javier se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. No puedo, mi amor. Si desaparecemos todos juntos, será evidente que estamos huyendo. Necesito quedarme y enfrentar esto, dar tiempo a Relámpago y a ti de llegar seguros con tu tío Tomás. Las lágrimas asomaron a los ojos de Ana, pero asintió valientemente. ¿Qué pasará contigo? Estaré bien, prometió, aunque ambos sabían que no podía garantizarlo. Cuando todo esto termine, nos reuniremos. Tal como había anticipado, el padre Sebastián llegó en su antiguo Volkswagen, estacionando discretamente en la parte trasera de la propiedad. Ana abrazó a su abuelo con fuerza, como si temiera que fuera la última vez. Te quiero, abuelo, susurró contra su pecho. Y yo a ti, mi niña, más que a nada en este mundo, respondió él, besando su frente. Ahora ve, y cuida bien de Relámpago. Mientras observaba el automóvil alejarse, con su nieta mirándolo a través de la ventana trasera, Javier sintió un peso enorme en el corazón, pero no había tiempo para lamentaciones.
Tenía que poner en marcha la segunda parte del plan. Tomó su vieja camioneta y condujo hasta el pueblo, donde sabía que la noticia de la búsqueda ya se habría extendido. Estacionó frente a la cantina local, un lugar que rara vez frecuentaba, y entró con paso decidido. Como esperaba, varias miradas se dirigieron hacia él. La cantina estaba sorprendentemente llena para ser un día entre semana. Miguel había hecho bien su trabajo, corriendo la voz discretamente entre quienes podrían apoyarlo. «Don Javier», saludó el cantinero, un hombre fornido de mediana edad. «Hace tiempo que no lo veíamos por aquí». «Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias, Pedro», respondió él, acercándose a la barra. «He oído que está en problemas», comentó Pedro sirviendo un vaso de tequila sin que se lo pidiera. «Más bien, alguien intenta causarme problemas», aclaró Javier, consciente de que todas las conversaciones habían cesado y la atención estaba puesta en él. Un hombre rico de la ciudad que cree que puede comprar lo que quiera, incluso si no está a la venta. «Habla del señor Valderrama», dijo una voz desde una mesa cercana. Era Esteban Ruiz, un granjero de la zona. Sus hombres han estado haciendo preguntas por todo el pueblo. «Preguntas y amenazas», añadió otro hombre. «Mi primo trabaja en la municipalidad. Dice que Valderrama ha donado una suma importante para la renovación de las oficinas gubernamentales». Javier asintió, tomando un pequeño sorbo de tequila. «No he venido a pedir que se involucren en mis problemas», aclaró. «Solo quiero que sepan la verdad. Este hombre quiere a Relámpago, el caballo que mi difunta esposa me dejó, que mi nieta Ana adora. Me ofreció dinero, luego me amenazó, y ahora está utilizando la ley para quitármelo». Un murmullo recorrió la cantina. «¿Por qué tanto interés en un caballo?», preguntó alguien. «Porque es lo único que no ha podido comprar», respondió Javier. «Y para hombres como él, eso es intolerable». Doña Carmen, que sorprendentemente también estaba presente, se levantó de su asiento. «Javier Martínez ha sido un pilar de esta comunidad toda su vida. Nunca ha pedido nada a nadie. Ahora necesita que todos sepamos la verdad». El padre Sebastián, que había regresado rápidamente después de dejar a Ana en el punto de encuentro, añadió: «Las autoridades están buscando al caballo. Quizás lo encuentren, quizás no. Pero todos deberíamos reflexionar sobre qué tipo de comunidad queremos ser. Una que se doblegue ante el dinero y la influencia, o una que defienda lo que es justo». Javier terminó su bebida y dejó unos billetes sobre la barra. «Gracias por escucharme. Ahora debo volver a casa. Mañana será un día largo». Al salir de la cantina, varios hombres se levantaron y lo siguieron afuera. Esteban fue el primero en hablar. «No estás solo en esto, Javier. Todos hemos visto cómo funciona este tipo de gente. Hoy es tu caballo, mañana podrían ser nuestras tierras». Javier asintió agradecido, aunque sabía que la situación era más compleja de lo que ellos creían. No se trataba solo de defender una propiedad. Era acerca de proteger un principio, un vínculo, un recuerdo viviente. De regreso en la granja, se preparó para la noche. Probablemente Valderrama ya sabría que Ana y Relámpago habían desaparecido. Su respuesta no tardaría en llegar, y sería contundente. Javier no tenía miedo por sí mismo. Su único temor era que, de alguna manera, este conflicto alcanzara a su nieta antes de que estuviera a salvo en las montañas. Sentado en el porche, bajo un cielo estrellado que parecía indiferente al drama humano que se desarrollaba, Javier recordó las palabras que su padre le había dicho décadas atrás. Un hombre verdadero no se mide por lo que posee, sino por aquello que no vendería a ningún precio. Esa noche, al borde de perderlo todo materialmente, Javier Martínez se sentía, paradójicamente, más rico que nunca. La madrugada sorprendió a Javier aún despierto, sentado en su mecedora con la escopeta apoyada junto a él. No había dormido ni un minuto, pendiente de cualquier ruido sospechoso. A pesar del cansancio, se sentía extrañamente alerta, como si cada célula de su cuerpo estuviera preparada para lo que vendría. Con los primeros rayos del sol, se levantó y miró hacia el horizonte, preguntándose dónde estarían Ana y Relámpago en ese momento. Según el plan,
Miguel y el padre Sebastián deberían haber entregado a Ana y al caballo a Tomás durante la noche, en un cruce de caminos rural a unos 50 kilómetros de distancia. Desde allí su cuñado los llevaría directamente a las montañas, a su rancho aislado donde nadie los buscaría. El sonido del teléfono rompió el silencio matutino. Javier entró a la casa y respondió con cautela. «Diga». «Todo en orden», fue la respuesta de Miguel. El paquete fue entregado. Un peso enorme se levantó del pecho de Javier. Ana y Relámpago estaban a salvo, al menos por ahora. «Gracias, amigo. Te debo una». «No me debes nada. Solo cuídate. Las cosas se están poniendo feas por aquí». Javier colgó y se permitió unos segundos de alivio antes de prepararse para lo inevitable. Se dio una ducha rápida, se vistió con ropa limpia y se dispuso a desayunar como cualquier otro día. La rutina le proporcionaba una extraña sensación de normalidad en medio del caos. No habían pasado ni 2 horas cuando escuchó una caravana de vehículos acercándose. Se asomó por la ventana y vio 4 automóviles estacionando frente a su casa. Del primero, un lujoso SUV negro, descendió Ernesto Valderrama en persona, seguido por Carlos, su inseparable asistente, y 2 hombres con aspecto de guardaespaldas. De los otros vehículos bajaron el abogado Rodríguez, los 2 policías del día anterior, y varios hombres vestidos con uniforme oficial del Departamento de Agricultura. Javier se colocó el sombrero, acomodó discretamente la escopeta detrás de la puerta, fuera de la vista pero accesible, y salió al porche como quien recibe visitas rutinarias. «Buenos días, señores», saludó con aparente tranquilidad. Valderrama, vestido con un impecable traje que desentonaba completamente con el entorno rural, se quitó las gafas de sol y lo miró directamente. Era la primera vez que ambos se encontraban desde aquel primer ofrecimiento de $10,000. «Señor Martínez», comenzó con voz controlada pero claramente tensa, «creo que hemos llegado a un punto en que la obstinación deja de ser admirable para convertirse en simple estupidez». Javier no respondió. Simplemente sostuvo la mirada del empresario con una serenidad que parecía enfurecerlo aún más. «Tenemos órdenes de inspección para esta propiedad, las adyacentes, y una orden de detención contra su empleado Miguel Sánchez por obstrucción a la justicia», intervino el abogado entregándole varios documentos. «También una autorización para el decomiso inmediato del caballo en cuanto sea localizado». Javier examinó los papeles sin mostrar emoción, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia e indignación al ver cómo Valderrama manipulaba el sistema legal a su antojo. «¿Dónde está su nieta, señor Martínez?», preguntó abruptamente Valderrama. «Habitualmente está con usted, ¿no es así?». La mención de Ana hizo que la sangre de Javier hirviera, pero mantuvo la compostura. «Está con su tío, mi cuñado. Decidimos que era mejor alejarla temporalmente de este conflicto». Valderrama sonrió con malicia. «¿Y el caballo?». «Supongo que también decidió alejarlo temporalmente. Como ya informé a los oficiales ayer, Relámpago está siendo examinado por un veterinario». «Deje de mentirnos», espetó Valderrama, perdiendo finalmente la compostura. «Hemos rastreado todos los consultorios veterinarios en un radio de 100 kilómetros. Nadie ha recibido un caballo para examinarlo». Javier permaneció silencioso. No tenía sentido continuar con la mentira, pero tampoco iba a facilitar el trabajo a Valderrama. «Señor Martínez», intervino uno de los oficiales, el más veterano, «le sugiero que coopere. El señor Valderrama ha presentado toda la documentación legal necesaria». «Documentación comprada con influencias», pensó Javier, pero no lo dijo en voz alta. En su lugar, simplemente asintió. «Pueden inspeccionar la propiedad si así lo requieren las órdenes, pero no encontrarán ni a Relámpago ni a Ana aquí». Los hombres del Departamento de Agricultura comenzaron a dispersarse por la granja, revisando el establo, los cobertizos, incluso el pequeño cuarto de herramientas. Los policías se dirigieron hacia la casa, claramente incómodos con la situación pero cumpliendo su deber. Valderrama permaneció frente a Javier, estudiándolo con una mezcla de frustración y curiosidad. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué arriesgar todo por un simple animal?
Le ofrecí una cantidad más que generosa, especialmente para alguien en su situación económica. Javier consideró la pregunta, no porque no supiera la respuesta, sino porque dudaba que un hombre como Valderrama pudiera comprenderla. No es solo un animal, respondió al fin. Es familia, es memoria, es algo que representa valores que el dinero no puede comprar. Poesía barata, desestimó Valderrama. $75,000 podrían renovar esta granja entera, asegurar la educación de su nieta, garantizarle un futuro sin preocupaciones. ¿Vale más un caballo que todo eso? No se trata del valor material, insistió Javier. Se trata de integridad, de dignidad, de mantener viva la memoria de mi esposa. ¿Cómo podría mirar a Ana a los ojos si traiciono todo eso por dinero? ¿Qué le enseñaría sobre la vida? Le enseñaría pragmatismo, realidad, contraatacó Valderrama. Le enseñaría que en este mundo uno debe elegir sabiamente sus batallas. Es justamente lo que estoy haciendo, respondió Javier con calma. Esta es una batalla que vale la pena librar, incluso si la pierdo. El empresario sacudió la cabeza, genuinamente perplejo. Encuentra la muerte por esa maldita bestia. Javier sonrió levemente. Si es necesario, aunque preferiría vivir. Tengo una nieta que criar. El abogado Rodríguez regresó tras supervisar la revisión de la propiedad. No hay rastro del animal ni de la niña, señor Valderrama. Pero encontramos esto. Entregó una fotografía enmarcada que habían hallado en la habitación de Ana. Mostraba a la niña, mucho más pequeña, montada en Relámpago, con Javier a su lado y una mujer de mediana edad sonriendo junto a ellos. Mi esposa Margarita, explicó Javier, tomando la fotografía con un gesto reverente. Fue tomada 3 meses antes de que el cáncer se la llevara. Relámpago fue su último regalo para Ana. Por un instante, un destello de comprensión pareció cruzar el rostro de Valderrama, rápidamente reemplazado por su habitual expresión impenetrable. Devolvió la fotografía a Javier sin comentarios. Señor Martínez, interrumpió uno de los policías, necesitamos que nos proporcione la dirección de su cuñado. Debemos verificar si el caballo está allí. Está en su derecho legal de negarse a proporcionar esa información sin una orden específica para esa propiedad. Intervino sorpresivamente una nueva voz. Todos se volvieron para ver a una mujer de mediana edad, vestida con un austero traje gris, que se acercaba desde un automóvil que nadie había notado llegar. Soy Claudia Vega, abogada. Represento al señor Martínez. Javier la miró confundido. Nunca había contratado ningún abogado, pero la mujer le dirigió una mirada tranquilizadora mientras se acercaba. Si me permiten revisar esas órdenes, solicitó con autoridad profesional, extendiendo la mano hacia el abogado Rodríguez, quien, desconcertado, se las entregó. Claudia las examinó meticulosamente. Estas órdenes solo aplican para esta propiedad y adyacentes directas, no para residencias de familiares en otras localidades. Además, la orden de decomiso especifica que debe verificarse primero el supuesto maltrato animal, cosa que evidentemente no puede hacerse si el animal no está presente. ¿Quién diablos es usted?, espetó Valderrama. ¿Y cómo supo que estaríamos aquí? Como ya dije, represento al señor Martínez, respondió ella con una tranquilidad imperturbable. En cuanto a cómo supe de esta visita, digamos que los pueblos pequeños tienen grandes oídos. Doña Carmen, pensó Javier. La anciana debía haber llamado a esta abogada, posiblemente una conocida o familiar. Esto no cambia nada, intervino el abogado Rodríguez. Obtendremos las órdenes necesarias para la residencia del cuñado. Por supuesto, concedió Claudia. Mientras tanto, sugiero que todos nos retiremos de la propiedad del señor Martínez, ya que claramente no se ha encontrado lo que buscaban y no hay base legal para permanecer aquí. La tensión era palpable mientras los hombres de Valderrama intercambiaban miradas, indecisos. Reúne a todos, ordenó finalmente Valderrama a su asistente. Continuaremos por otros medios. Antes de marcharse, se acercó a Javier y habló en voz baja, solo para sus oídos. Esto no ha terminado, Martínez. Ese caballo será mío,
cueste lo que cueste. Y cuando finalmente lo tenga, recordaré esta obstinación suya cada vez que lo monte. Javier no respondió, observando en silencio cómo la caravana de vehículos se alejaba lentamente por el camino polvoriento. «Gracias», dijo finalmente a la abogada cuando quedaron solos. «Aunque no entiendo cómo...» «Doña Carmen es mi tía», explicó Claudia con una sonrisa. «Me llamó anoche contándome todo. Vengo de la capital, pero crecí en este pueblo y conozco bien a hombres como Valderrama. No puedo pagarle mucho», admitió Javier, avergonzado. «No estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque mi tía me contó sobre un hombre que se atrevió a decirle no a alguien que siempre obtiene lo que quiere. Eso es algo que merece ser defendido». Javier asintió, agradecido pero consciente de que la batalla apenas comenzaba. Valderrama no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente, y tenía recursos que él ni siquiera podía imaginar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, mirando hacia el camino vacío. «Ahora», respondió Claudia, «preparamos la defensa, porque Valderrama volverá, y cuando lo haga, debemos estar listos». A 100 kilómetros de distancia, en las montañas, Ana contemplaba el amanecer desde el porche de la cabaña de su tío Tomás. El aire era diferente allí, más fresco y limpio, perfumado con el aroma de los pinos que rodeaban la propiedad. En el pequeño establo improvisado que habían adaptado rápidamente, Relámpago parecía adaptarse bien al nuevo entorno, aunque la niña notaba que el caballo miraba frecuentemente hacia el horizonte, como si buscara el camino de regreso a casa. «También lo extraño», susurró Ana, acariciando el cuello del animal. «Pero el abuelo vendrá pronto». Tomás, un hombre de complexión robusta y ojos amables, salió de la cabaña con 2 tazas humeantes. Entregó una a su sobrina y se sentó en un banquito de madera junto a ella. «Tu abuelo es el hombre más terco que he conocido», comentó con una mezcla de admiración y preocupación. «Siempre ha sido así, incluso cuando éramos jóvenes». «¿Crees que estará bien?», preguntó Ana, sus ojos preocupados fijos en la taza. «Si alguien puede enfrentarse a un tipo como Valderrama y salir victorioso, ese es tu abuelo», respondió Tomás, aunque la incertidumbre se filtraba en su voz. «Además, no está solo, todo el pueblo lo apoya». Ana asintió, intentando aferrarse a esa esperanza. Tomás había insistido en que no podían comunicarse por teléfono con Javier aún, pues las líneas podrían estar intervenidas. La espera y la incertidumbre eran agonizantes. «Hoy empezaremos a construir un cercado más amplio para Relámpago», anunció Tomás, cambiando deliberadamente de tema. «Un caballo como él necesita espacio para correr. ¿Quieres ayudarme?». Los ojos de Ana se iluminaron momentáneamente. Trabajar con sus manos la ayudaría a mantener a raya la preocupación, al menos por un tiempo. Mientras tanto, en la granja de los Martínez, Javier y Claudia revisaban documentos esparcidos sobre la mesa de la cocina. La abogada había pasado la noche recopilando toda la información legal relevante, y ahora analizaban detalladamente cada papel relacionado con la propiedad, Relámpago, y las numerosas notificaciones recibidas en las últimas semanas. «La estrategia de Valderrama es clara», explicaba Claudia, señalando una serie de documentos oficiales. «Está utilizando tácticas de acoso legal en múltiples frentes, restricciones hídricas, inspecciones sanitarias, cuestionamientos sobre los límites de la propiedad, todo diseñado para agotarte psicológica y económicamente. Y está funcionando», admitió Javier con una sonrisa cansada. «Cada día que pasa sin agua del manantial, mis cultivos sufren más». «Pero cometió errores», continuó la abogada. «Este tipo de acoso coordinado desde diferentes instancias gubernamentales deja rastros. He documentado al menos 7 irregularidades procedimentales claras. Además, tenemos testimonios de doña Carmen y otros vecinos sobre las visitas intimidatorias de sus hombres». Javier escuchaba atentamente, pero una parte de él dudaba que las leyes pudieran realmente protegerlo contra alguien con el poder y la influencia de Valderrama. «¿Y qué pasa con Ana y Relámpago?», preguntó finalmente. «Si obtiene una orden judicial para la propiedad de Tomás...». «Ya estoy trabajando en eso», respondió Claudia.
He presentado una solicitud de medida cautelar argumentando que las acusaciones contra ti son parte de un patrón de hostigamiento por parte de Valderrama. Con suerte, el juez Ramírez, que es conocido por su independencia, tomará el caso. El sonido de un vehículo acercándose interrumpió la conversación. Javier se levantó alarmado, pero Claudia lo tranquilizó con un gesto. Esperaba esta visita, dijo simplemente. Una mujer joven con cámara profesional y grabadora descendió de un automóvil compacto. Javier la reconoció inmediatamente. Era Gabriela Moreno, periodista del diario regional más importante. «Buenos días», saludó ella, extendiendo la mano hacia Javier. Claudia me contó sobre su situación. Me gustaría escuchar su versión de los hechos, si está dispuesto a compartirla. Javier miró a Claudia con incertidumbre. «¿Crees que esto es prudente?» «La luz pública es nuestra mejor protección ahora», respondió la abogada. «Valderrama opera mejor en las sombras, donde sus influencias pueden moverse discretamente. Una exposición mediática cambia las reglas del juego». Durante las siguientes 2 horas, Javier relató detalladamente todo lo ocurrido desde la primera visita de Valderrama. Habló de Relámpago, de su esposa Margarita, de Ana, y de lo que el caballo significaba para su familia. Describió las tácticas de intimidación, las inspecciones arbitrarias y, finalmente, la orden de decomiso. Gabriela escuchaba atentamente, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles. También fotografió las notificaciones, multas y órdenes judiciales acumuladas en las últimas semanas. «Una última pregunta», dijo la periodista cuando la entrevista parecía concluir. «¿Por qué cree que el señor Valderrama está tan obsesionado con Relámpago? Hay muchos caballos de pura raza disponibles para alguien con sus recursos». Javier reflexionó un momento. «Creo que dejó de ser sobre el caballo hace tiempo. Ahora es una cuestión de ego, de poder. Para hombres como él, un no es inaceptable. No puede permitir que un simple granjero como yo desafíe su voluntad. O quizás hay algo más», intervino Claudia, que había estado escuchando en silencio. «He estado investigando a Valderrama. No es la primera vez que intenta adquirir propiedades en esta región utilizando métodos cuestionables. De hecho, parece tener un interés particular en terrenos con fuentes naturales de agua, como tu manantial». Esta información sorprendió a Javier. «¿Crees que Relámpago es solo una excusa para apoderarse de mi tierra?» «Es una posibilidad», admitió Claudia. En cualquier caso, la historia de un empresario millonario persiguiendo obsesivamente a un caballo y acosando a un granjero será difícil de ignorar para los lectores. Gabriela asintió, guardando su equipo. «Publicaré el artículo mañana. Les enviaré una copia anticipada esta noche». Después de que la periodista se marchara, Javier y Claudia continuaron su trabajo legal. A media tarde, recibieron una visita inesperada. El oficial Ramón, el policía veterano que había participado en la inspección el día anterior, apareció en la granja, esta vez sin uniforme y conduciendo su automóvil personal. «No vengo oficialmente», aclaró en cuanto Javier le abrió la puerta. «Pero pensé que debías saber esto. Valderrama ha conseguido la dirección de tu cuñado. Han enviado a 2 agentes hacia allá con una orden de inspección». El corazón de Javier se aceleró. «¿Cuándo partieron?» «Hace menos de 1 hora, y van por la carretera principal». Claudia ya estaba marcando en su teléfono. «Conozco al juez que firmó esa orden. Quizás pueda conseguir una contraorden, o al menos retrasar su ejecución». Javier agradeció a Ramón, quien se marchó rápidamente para evitar ser visto. Mientras la abogada hablaba por teléfono, él llamó a Tomás desde el teléfono fijo de la cocina, consciente del riesgo pero más preocupado por advertirles. «Tomás, escúchame bien», dijo apenas su cuñado respondió. «La policía va hacia allá. Tienen una orden para inspeccionar tu propiedad y llevarse a Relámpago si lo encuentran». «Entendido», respondió Tomás con calma. «No te preocupes, estaremos preparados». «Cuida a Ana», añadió Javier antes de colgar. El plan improvisado que Tomás había mencionado durante la llamada era simple pero arriesgado.
El rancho estaba ubicado en un terreno montañoso con múltiples senderos que se internaban en el bosque. Conocía esos caminos como la palma de su mano, habiendo crecido en la región. La policía, en cambio, sería forastera en ese territorio. En las montañas, Ana observaba con ansiedad cómo su tío cargaba algunas provisiones en una pequeña mochila y preparaba a Relámpago con una montura ligera. «Vamos a dar un paseo», explicó con una tranquilidad forzada. «Hay una cabaña de leñadores abandonada a unos 5 kilómetros dentro del bosque. Nos quedaremos allí esta noche». «¿Por la policía?», preguntó Ana, demostrando su aguda percepción. Tomás asintió, incapaz de mentirle. «Solo por precaución. Para cuando lleguen y revisen la propiedad, nosotros ya estaremos lejos. Y cuando se vayan, regresaremos». «¿Y si nos encuentran en el bosque?». «No lo harán», aseguró él. «Conozco estos senderos desde que tenía tu edad. Además, estos oficiales de ciudad difícilmente se aventurarán fuera de los caminos principales». Ana montó a Relámpago con la destreza adquirida tras años de práctica, mientras Tomás aseguraba las provisiones. El caballo, como sintiendo la urgencia de la situación, se mantenía inusualmente dócil y atento. «Recuerda», indicó Tomás mientras comenzaban a internarse en el bosque. «Nada de hablar en voz alta, y seguiremos solo los senderos que te indique». La niña asintió, aferrándose a las riendas con determinación. Por un momento, a pesar del miedo y la incertidumbre, sintió una extraña emoción. Era como estar viviendo una de las historias de aventuras que tanto le gustaba leer. De vuelta en la granja, Claudia colgó el teléfono con expresión frustrada. «No pude contactar al juez. Su secretaria dice que está en una audiencia hasta mañana». «Ya advertí a Tomás», dijo Javier. «Él sabrá qué hacer». «Hay algo más», añadió Claudia, abriendo su portafolio y extrayendo un documento. «Esto es una copia de los títulos de propiedad de Valderrama en la región. Mira las fechas de adquisición y las ubicaciones». Javier estudió el mapa adjunto, donde se marcaban diversas propiedades. Todas estaban estratégicamente situadas alrededor de fuentes de agua. Ríos, manantiales, acuíferos. «No entiendo», murmuró. «Hay rumores de un proyecto de desarrollo turístico masivo en la zona», explicó Claudia. «Hoteles, campos de golf, urbanizaciones de lujo. Todo requeriría enormes cantidades de agua, un recurso cada vez más escaso. Los terrenos como el tuyo, con manantiales naturales, son invaluables para alguien con esos planes». La revelación golpeó a Javier como un rayo. De repente, todo cobraba sentido. La obsesión inicial por Relámpago, la escalada en las ofertas económicas y, finalmente, el acoso sistemático. El caballo nunca había sido el verdadero objetivo. Era la tierra, el agua, lo que Valderrama realmente codiciaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sintiendo el peso de esta nueva revelación. «Seguimos adelante con nuestra estrategia legal», respondió Claudia con determinación. «Pero ahora tenemos algo más, un motivo real detrás de las acciones de Valderrama, y eso podría ser crucial para demostrar que todo esto ha sido una campaña deliberada de hostigamiento». Javier asintió, pero su mente estaba con Ana y Relámpago, en algún lugar de las montañas, huyendo de la ley manipulada por un hombre cuya ambición parecía no tener límites. La batalla había adquirido una nueva dimensión, pero su determinación seguía intacta. Con cada nueva revelación, su convicción de estar haciendo lo correcto se fortalecía. La madrugada siguiente trajo consigo el frío característico de las montañas. Ana despertó envuelta en una manta dentro de la pequeña cabaña de leñadores, un refugio rústico con apenas lo esencial. Un camastro improvisado, una mesa desvencijada y una vieja estufa de leña que Tomás había logrado encender para mitigar el frío nocturno. A través de la única ventana podía ver a Relámpago atado bajo un improvisado cobertizo, su respiración formando pequeñas nubes de vapor en el aire helado. «¿Dormiste bien?», preguntó Tomás, que ya estaba despierto y preparaba un desayuno sencillo con las provisiones que habían traído. «Más o menos», respondió Ana frotándose los ojos. «Soñé con el abuelo. Estaba solo en la granja y tenía miedo.
Tomás dejó lo que estaba haciendo y se sentó junto a ella. Tu abuelo es el hombre más valiente que conozco. Y no está solo, tiene a Claudia, a doña Carmen, a Miguel y a todo el pueblo apoyándolo. Ana asintió, pero la preocupación persistía en su rostro. ¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí? No mucho, espero. Iré a revisar la situación más tarde. Si los policías ya se han ido, podemos regresar al rancho. Mientras desayunaban, hablaron sobre la granja, sobre el abuelo y sobre Relámpago. Ana contó historias de cómo el caballo había llegado a sus vidas, cómo la abuela Margarita había insistido en comprarlo a pesar de su precio elevado, diciendo que tenía algo especial en la mirada. A kilómetros de distancia, en la ciudad, Ernesto Valderrama arrojaba furioso el periódico sobre su escritorio. En primera plana, el titular rezaba: Millonario local acosa a granjero por negarse a vender caballo familiar. El artículo de Gabriela Moreno relataba detalladamente la historia de Javier, incluyendo testimonios de vecinos y fotografías de las numerosas notificaciones y multas recibidas en las últimas semanas. Pero lo más incómodo para Valderrama era la sección final, donde la periodista insinuaba posibles intereses inmobiliarios detrás de su obsesión por la propiedad. «Carlos», te bramó, y su fiel asistente apareció inmediatamente. ¿Cómo demonios ha conseguido esta periodista esta información? ¿Y quién autorizó a los oficiales a ir al rancho del cuñado sin resultados? Señor, los oficiales reportaron que la propiedad estaba vacía, explicó Carlos nerviosamente. Ni el caballo ni la niña estaban allí. Incompetentes, exclamó Valderrama, levantándose y caminando hacia el ventanal que dominaba la vista de la ciudad. Y ahora esta exposición pública. Necesito que contactes al director del periódico inmediatamente. Exijo una retractación y una disculpa. Señor, el artículo no hace acusaciones directas, solo insinuaciones basadas en hechos documentados. Legalmente, no me interesa la legalidad en este momento, interrumpió Valderrama. Quiero que ese artículo desaparezca y que esa periodista entienda las consecuencias de meterse en mis asuntos. Carlos tragó saliva. Conocía ese tono. Su jefe estaba cruzando la delgada línea entre la presión empresarial agresiva y algo potencialmente ilegal. ¿Y respecto al proyecto de desarrollo? Varios inversionistas han llamado preguntando por el artículo. Valderrama se giró lentamente, una sonrisa fría formándose en sus labios. Diles que todo sigue según lo planeado. Este pequeño contratiempo no afectará nuestro cronograma. Mientras tanto, en la granja de los Martínez, Javier y Claudia recibían la visita de Gabriela Moreno, quien había traído varias copias del periódico. La repercusión del artículo había sido inmediata. Llamadas de otros medios, mensajes de apoyo de personas de toda la región, e incluso una declaración formal del alcalde local expresando preocupación por las tácticas denunciadas. Esto es solo el comienzo, explicó Gabriela. Mi editor quiere que continúe investigando. Las insinuaciones sobre el proyecto de desarrollo han despertado mucho interés. Tengan cuidado, advirtió Javier. Valderrama no es alguien que acepte este tipo de exposición sin tomar represalias. Como confirmando sus palabras, el teléfono sonó. Era Miguel, con noticias alarmantes. Javier, acabo de enterarme. Han despedido al hijo de Pedro, que trabajaba en la municipalidad, y a la sobrina de doña Luisa le han cancelado un préstamo bancario sin explicación. Ambos habían dado testimonios para el artículo. Claudia tomó nota de estos incidentes. Eran exactamente el tipo de tácticas intimidatorias que podrían fortalecer su caso legal. Es importante documentar cada represalia, por pequeña que sea, explicó cuando Javier colgó. Esto demuestra un patrón sistemático. El día avanzaba y las noticias seguían llegando. El padre Sebastián llamó para informar que varios feligreses habían recibido visitas informativas de hombres que trabajaban para Valderrama, preguntando por el paradero de Relámpago y Ana. La presión aumentaba. A media tarde, cuando Javier y Claudia trabajaban en los documentos para una audiencia preliminar, un automóvil desconocido se detuvo frente a la casa. Un hombre de aspecto oficial descendió y se acercó al porche. «¿Señor Javier Martínez?».
preguntó con tono formal. Sí, soy yo, respondió Javier, saliendo al porche mientras Claudia lo seguía de cerca. Le traigo una notificación, dijo el hombre, entregándole un sobre. Es una citación para presentarse mañana ante el juez Mendoza por posible desacato a una orden judicial y obstrucción a la autoridad. Claudia tomó el documento y lo revisó rápidamente. Lo esperábamos, dijo cuando el mensajero se marchó. Es otra táctica intimidatoria, pero esto nos da la oportunidad de presentar nuestra contrademanda directamente ante el juez. Javier asintió, aunque la preocupación era evidente en su rostro. ¿Y si ordenan mi detención? No lo harán, aseguró Claudia. Tenemos demasiada evidencia de acoso sistemático. Además, el artículo de Gabriela ha puesto el caso en el ojo público. Encarcelar a un granjero respetado por proteger un caballo familiar sería un desastre de relaciones públicas para cualquier juez. Mientras tanto, en las montañas, Tomás regresaba al refugio después de haber explorado los alrededores. Ana, que había pasado la mañana cuidando de Relámpago, corrió a su encuentro apenas lo vio aparecer entre los árboles. ¿Qué viste, tío? ¿Podemos volver ya? La expresión de Tomás era cautelosa. Vi huellas recientes en el camino principal. No son de policías. Estas son de vehículos todoterreno, probablemente contratados por Valderrama. Están ampliando la búsqueda. El miedo asomó nuevamente a los ojos de Ana. ¿Nos encontrarán aquí? No si somos cuidadosos, respondió Tomás, intentando transmitirle confianza. Pero creo que deberíamos movernos. Conozco otro refugio, más adentrado en la montaña. Será más difícil de encontrar. Tras empacar sus escasas pertenencias, Ana montó a Relámpago mientras Tomás guiaba al caballo por senderos cada vez más estrechos y menos transitados. El bosque se volvía más denso, con pinos altos que bloqueaban parcialmente la luz del sol. A pesar del temor, Ana no podía evitar admirar la belleza salvaje del paisaje, tan diferente de los campos abiertos de la granja. ¿Sabes qué, tío?, comentó mientras avanzaban. Creo que a Relámpago le gusta estar aquí. Mira cómo mueve las orejas, atento a cada sonido. Tomás sonrió. Es un caballo inteligente. Sabe que estamos protegiéndolo. Cerca del atardecer llegaron al nuevo refugio, una cueva natural parcialmente adaptada como escondite por cazadores locales. Había un pequeño declive con agua fresca cerca y suficiente espacio para que Relámpago pudiera descansar cómodamente. Nadie nos encontrará aquí, aseguró Tomás mientras encendía un pequeño fuego, cuidando que el humo se dispersara entre las copas de los árboles sin formar una columna visible. ¿Crees que el abuelo está bien?, preguntó Ana por enésima vez. Estoy seguro, respondió Tomás. Tu abuelo es más astuto de lo que la gente cree, y ahora tiene a esa abogada ayudándolo. En la granja, Javier recibía una llamada inesperada. Era el oficial Ramón, hablando en voz baja y apresurada. Javier, te llamo desde casa. Valderrama ha contratado mercenarios, exmilitares, para rastrear el área montañosa. No confía en que la policía encuentre a tu caballo. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Cuándo partieron? ¿Sabes hacia dónde se dirigen? Esta mañana. Y llevan equipo profesional, GPS, visores nocturnos, comunicaciones satelitales. Van por todas las rutas que conducen al rancho de tu cuñado. Javier agradeció la información y colgó, su mente trabajando frenéticamente. Tomó el teléfono nuevamente para llamar a Tomás, pero luego lo pensó mejor. Si Valderrama tenía los recursos que Ramón mencionaba, era posible que las líneas telefónicas estuvieran intervenidas. ¿Malas noticias?, preguntó Claudia, notando su expresión. Valderrama ha enviado mercenarios a las montañas, explicó Javier. Hombres entrenados, con equipo profesional. La abogada palideció. Esto va más allá del acoso legal. Es prácticamente una operación paramilitar. Necesito advertir a Tomás, pero no puedo usar el teléfono. Claudia reflexionó un momento. Conozco a alguien que podría ayudar. Un guía local que conoce esas montañas mejor que nadie. Podría llevar un mensaje. Mientras la abogada hacía arreglos para contactar al guía, Javier se sentó en el porche, contemplando el atardecer.
La situación había escalado más allá de lo imaginable. Lo que comenzó como una simple negativa a vender un caballo se había convertido en una operación casi militar, con su nieta y su cuñado escondiéndose en las montañas como fugitivos. ¿Valió la pena?, se preguntó en voz baja. ¿Puse en peligro a mi familia por un principio? Pero al cerrar los ojos, vio el rostro de Margarita, su sonrisa el día que trajo a Relámpago a la granja, la alegría en los ojos de Ana cuando el caballo se dejó montar por primera vez. No, no era solo un principio. Era memoria, era familia, era mantener viva la esencia de lo que verdaderamente importaba. Con renovada determinación, entró a la casa y comenzó a prepararse para la audiencia del día siguiente. La batalla legal era solo un frente. La verdadera lucha se libraba en las montañas, donde su nieta y Relámpago dependían de su capacidad para detener a Valderrama antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, en su lujosa oficina, Ernesto Valderrama recibía la primera comunicación de los mercenarios. «Hemos encontrado huellas frescas de caballo en los senderos occidentales», informaba la voz metálica a través del radio satelital. «Continuamos el rastreo. Estimamos contacto en 24-48 horas». Valderrama sonrió satisfecho. «Excelente. Manténme informado. Y recuerden, quiero ese caballo vivo. La niña y el hombre que los acompaña son secundarios». «Entendido, señor», respondió la voz antes de cortar la comunicación. Carlos, que había presenciado la conversación, miró a su jefe con evidente preocupación. «Señor, esto podría tener graves consecuencias legales si algo sale mal». «Nada saldrá mal», respondió Valderrama con inquietante calma. «Y si algo ocurre, tenemos suficientes intermediarios como para mantener nuestras manos limpias». La noche caía sobre la región, y con ella, una sensación de inevitable confrontación. En 3 lugares distintos, la lujosa oficina de Valderrama, la modesta granja de los Martínez y una cueva oculta en las montañas, los protagonistas de este drama se preparaban para lo que sería, sin duda, el punto de inflexión de toda la historia. La sala del juzgado municipal era pequeña pero imponente, con sus paneles de madera oscura y el escudo nacional dominando la pared tras el estrado del juez. Javier, vestido con su mejor camisa y unos pantalones limpios pero evidentemente gastados, se sentaba junto a Claudia en la mesa de la defensa. A pocos metros, en la mesa contraria, el abogado Rodríguez repasaba documentos con expresión confiada mientras Carlos, el asistente de Valderrama, susurraba algo en su oído. Del propio Valderrama no había rastro. Aparentemente, consideraba este procedimiento demasiado trivial para su presencia. El murmullo de las conversaciones cesó cuando el alguacil anunció la entrada del juez Mendoza, un hombre de unos 60 años con gafas de montura metálica y expresión severa. Todos se pusieron de pie mientras tomaba asiento en el estrado. Caso número 4-17283. Promotora Valderrama contra Javier Martínez por desacato a la autoridad y obstrucción de la justicia, anunció el secretario judicial. El juez ajustó sus gafas y observó a los presentes. «Pueden sentarse. Comenzaremos con los alegatos de la parte acusadora». El abogado Rodríguez se levantó con un movimiento fluido, claramente acostumbrado a estos escenarios. «Su señoría, los hechos son sencillos. El señor Martínez recibió una orden judicial para permitir la inspección de un ejemplar equino sobre el cual existen denuncias sanitarias. No solo no cumplió con dicha orden, sino que deliberadamente ocultó al animal, lo trasladó a un lugar desconocido y se ha negado persistentemente a revelar su paradero». El juez asintió mientras tomaba notas. «¿Tiene pruebas de que el señor Martínez trasladó personalmente al animal?» «Tenemos testimonios de vecinos que confirman que el caballo fue sacado de la granja del acusado en fechas cercanas a la inspección programada». «Su señoría», respondió el abogado. «Esto constituye un claro desacato a la autoridad judicial». «Entendido. Abogada Vega», dijo el juez, dirigiéndose a Claudia. Claudia se levantó con calma, su postura transmitiendo una confianza serena. «Su señoría,
Esta acusación no es más que el último episodio de una campaña sistemática de hostigamiento contra mi cliente por parte de Ernesto Valderrama. Procedió a detallar metódicamente los eventos de las últimas semanas. Las múltiples inspecciones sin fundamento, las restricciones hídricas, las presiones al banco, todo orquestado después de que Javier se negara a vender su caballo al empresario. No negamos que Relámpago, el caballo en cuestión, ya no se encuentra en la propiedad de mi cliente, continuó Claudia, pero rechazamos categóricamente que esto constituya un desacato. La orden judicial especificaba una inspección, no imponía restricciones de movimiento al animal. Mi cliente simplemente ejerció su derecho legítimo de trasladar su propiedad. Mientras Claudia presentaba la documentación que respaldaba su argumentación, incluyendo copias del artículo periodístico y testimonios escritos de vecinos sobre las tácticas intimidatorias, Javier observaba discretamente la sala. Para su sorpresa, los asientos para el público estaban completamente ocupados. Reconoció a doña Carmen, a Miguel, al padre Sebastián y a docenas de vecinos y amigos que habían venido a mostrar su apoyo. Incluso Gabriela Moreno estaba allí, tomando notas para un posible seguimiento de su artículo. Además, su señoría, continuó Claudia, tenemos evidencia que sugiere un motivo ulterior en esta persecución. El señor Valderrama ha estado adquiriendo sistemáticamente propiedades con fuentes naturales de agua en la región, aparentemente como parte de un proyecto de desarrollo turístico no revelado públicamente. El abogado Rodríguez se puso de pie abruptamente. Objeción, su señoría. Esto es completamente irrelevante para el caso que nos ocupa. Al contrario, respondió Claudia sin inmutarse. Es central para entender por qué un hombre de la influencia del señor Valderrama estaría dispuesto a desplegar todo su poder legal y extralegal contra un simple granjero. La obsesión por el caballo fue simplemente la excusa inicial. El verdadero objetivo siempre ha sido la tierra y, específicamente, el manantial natural que alimenta la propiedad del señor Martínez. El juez consideró ambas posiciones por un momento. Voy a permitir esta línea argumentativa, pero céntrese en hechos documentables, abogada Vega, no en especulaciones. Claudia asintió y continuó presentando su caso, señalando inconsistencias en las órdenes judiciales obtenidas por Valderrama y exponiendo el patrón de acoso. Cuando finalizó, el murmullo en la sala era audible, y el juez tuvo que pedir silencio. Esta corte tomará un receso de 30 minutos para considerar los argumentos presentados, anunció el juez Mendoza, golpeando suavemente con su martillo antes de retirarse. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en las profundidades del bosque montañoso, Ana se despertaba sobresaltada. Un ruido exterior había interrumpido su sueño inquieto. Tomás ya estaba alerta, escuchando atentamente con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?», susurró Ana. «Shh», indicó Tomás, llevándose un dedo a los labios. «Creo que hay alguien ahí afuera». Se acercaron sigilosamente a la entrada de la cueva. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles, creando largas sombras y zonas de oscuridad donde resultaba difícil distinguir formas precisas. Relámpago, normalmente tranquilo, mostraba signos de agitación, moviendo las orejas nerviosamente y resoplando de manera casi imperceptible. «Quédate aquí», ordenó Tomás en voz baja. «Voy a echar un vistazo». «No me dejes», suplicó Ana, aferrándose a su brazo. «Estaré a la vista todo el tiempo», aseguró él, «pero necesito saber quién anda ahí». Con cautela extrema, Tomás avanzó hacia la boca de la cueva, manteniéndose en las sombras. Se movía con la agilidad y sigilo de alguien que ha pasado toda su vida en estos bosques. Cuando alcanzó un punto desde donde podía observar el claro frente a la cueva, se quedó inmóvil. 3 hombres vestidos con ropa de camuflaje y equipos tácticos avanzaban metódicamente por el bosque. No eran cazadores comunes. Su movimiento coordinado y la forma en que barrían el terreno con la mirada delataban un entrenamiento profesional. Uno de ellos llevaba lo que parecía ser un dispositivo de rastreo, y otro ajustaba lo que Tomás reconoció como un visor nocturno,
a pesar de que comenzaba a amanecer. Mercenarios, tal como había advertido Javier, y estaban peligrosamente cerca. Tomás retrocedió silenciosamente hacia el interior de la cueva, donde Ana aguardaba con expresión aterrorizada. «Tenemos que irnos», susurró. «Ahora». «¿Quiénes son?», preguntó Ana. «Hombres de Valderrama, y están bien equipados». Sin perder tiempo, Tomás comenzó a recoger sus escasas pertenencias, indicando a Ana que hiciera lo mismo. Luego se acercó a Relámpago, acariciando su cuello para calmarlo mientras le colocaba una manta sobre el lomo. «¿A dónde iremos?», preguntó Ana, su voz apenas audible. «Hay un sendero que conocen muy pocos, incluso entre los locales», respondió Tomás. «Es peligroso, estrecho, bordea un desfiladero, pero nos llevará a un valle oculto donde podríamos estar seguros». Ana tragó saliva, pero asintió con determinación. Comprendía la gravedad de la situación. «El problema es que tendremos que cruzar un claro antes de llegar al sendero», añadió Tomás. «Seremos visibles durante unos minutos». «No tenemos opción, ¿verdad?». «Me temo que no, pequeña». Con cuidado extremo, guiaron a Relámpago hacia la parte posterior de la cueva, donde Tomás había descubierto una salida secundaria, apenas un hueco entre las rocas que conducía a un sendero casi invisible entre la vegetación. El caballo, como sintiendo el peligro, seguía dócilmente y en silencio, algo inusual para un animal de su tamaño. Avanzaron lentamente por el sendero durante unos 10 minutos, deteniéndose frecuentemente para escuchar cualquier sonido que pudiera delatar la presencia de los mercenarios. Finalmente, llegaron al claro que debían atravesar. «Escucha bien», susurró Tomás, agachándose junto a Ana. «Vamos a cruzar lo más rápido posible. Si algo ocurre, si nos separamos por cualquier motivo, sigue el sendero que te mostré ayer, el que tiene las marcas en los árboles. Te llevará directamente al valle. ¿Entendido?». Ana asintió, sus ojos grandes reflejando miedo, pero también determinación. «Relámpago te seguirá», continuó Tomás. «Confía en él. Estos animales tienen un instinto infalible para el peligro». Con una respiración profunda, Tomás verificó una última vez que el claro parecía despejado. Luego, dando una señal a Ana, comenzaron a cruzarlo, guiando a Relámpago entre ellos. Habían cubierto aproximadamente la mitad de la distancia cuando el sonido de una rama quebrándose les hizo detenerse en seco. De entre los árboles, emergió una figura vestida de camuflaje. «Los encontré», gritó el mercenario a través de un radio. «Claro tengo visual del objetivo y 2 civiles». Todo ocurrió en un instante. Relámpago, alertado por el grito y el movimiento brusco, relinchó y se encabritó. Ana, por puro reflejo, se aferró a sus riendas mientras Tomás se interponía entre ellos y el mercenario. «¡Corre, Ana!», gritó Tomás. «Sigue el plan». La niña, con el corazón latiendo desbocado, logró calmar momentáneamente a Relámpago, y sin mirar atrás, lo guió hacia el sendero que conducía al valle oculto. Tomás, mientras tanto, avanzó decidido hacia el mercenario, dispuesto a ganar tiempo para que su sobrina y el caballo escaparan, aún a costa de su propia seguridad. En el juzgado, ajeno al drama que se desarrollaba en las montañas, Javier observaba al juez Mendoza regresar a la sala tras el receso. El silencio se hizo absoluto mientras todos aguardaban su decisión. «Tras considerar los argumentos y pruebas presentadas», comenzó el juez, «esta corte determina que no existen elementos suficientes para sustentar la acusación de desacato contra el señor Martínez». Un murmullo de alivio recorrió la sala. Javier sintió la mano de Claudia apretar la suya en un gesto de victoria contenida. «Asimismo», continuó el juez, «dadas las evidencias de posible uso indebido del sistema judicial con fines de acoso, esta Corte ordena la suspensión inmediata de todas las inspecciones y restricciones impuestas a la propiedad del señor Martínez y solicita una investigación sobre las circunstancias en que dichas órdenes fueron obtenidas». El abogado Rodríguez se puso de pie, visiblemente contrariado. «Su señoría, mi cliente tiene derecho a apelar esta decisión». «Por supuesto», concedió el juez.
Pero mientras tanto, todas las acciones contra el señor Martínez quedan suspendidas. Cuando la sesión concluyó, Javier fue rodeado por vecinos y amigos que lo felicitaban y expresaban su apoyo. Pero en medio de las celebraciones, no podía sacudirse una sensación de inquietud. La batalla legal podría haberse ganado, pero Ana, Tomás y Relámpago seguían en peligro, fuera del alcance de cualquier protección judicial. ¿Has podido contactar con el guía?, preguntó urgentemente a Claudia cuando lograron un momento de privacidad. Salió al amanecer, confirmó ella. Pero no sabremos si encontró a Tomás y Ana hasta que regrese. Javier asintió, su preocupación evidente. La victoria en el juzgado parecía ahora secundaria frente al peligro inmediato que enfrentaban las personas que más amaba. Valderrama no se detendrá por esto, murmuró. Si algo, ahora estará más determinado que nunca. Claudia apretó su hombro en gesto de apoyo. Lo sé, pero hemos ganado tiempo y expuesto sus tácticas. Ya no puede operar completamente en las sombras. Mientras salían del juzgado, Javier miró hacia las montañas que se divisaban en la distancia. En algún lugar allí, su nieta y Relámpago luchaban por su seguridad, mientras él se sentía dolorosamente impotente para protegerlos. «Resistan», murmuró como una plegaria. «Ya voy por ustedes». Ana cabalgaba a toda velocidad entre los árboles, agachada sobre el cuello de Relámpago, sus manos aferradas a las crines, mientras el caballo sorteaba obstáculos con agilidad sorprendente. Tras ellos, voces y el crujir de ramas indicaban que los perseguían. La niña no había querido abandonar a su tío, pero la mirada de Tomás había sido inequívoca. Debía continuar sin él. El sendero se estrechaba cada vez más, bordeando un precipicio que hacía que el corazón de Ana latiera desbocado. Relámpago, sin embargo, avanzaba con seguridad, como si instintivamente supiera dónde pisar. A lo lejos, Ana escuchó lo que parecía ser un disparo. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero se las secó con determinación. Debía mantenerse concentrada, por su tío, por su abuelo, por Relámpago. Tras lo que pareció una eternidad, el sendero descendió hacia un pequeño valle encajonado entre montañas, exactamente como Tomás había descrito. Un riachuelo cristalino lo atravesaba y la vegetación era más densa y exuberante. Ana guió a Relámpago hacia un grupo de árboles, donde desmontó y se dejó caer exhausta. El caballo respiraba agitadamente, pero seguía alerta, sus orejas moviéndose ante cualquier sonido. «Lo logramos, Relámpago», susurró Ana, acariciando su cuello sudoroso. «Pero, ¿qué pasará con el tío Tomás?». La respuesta a esa pregunta angustiante llegaría más pronto de lo que esperaba, aunque de forma totalmente inesperada. Un crujido de hojas la hizo tensarse, preparándose para huir nuevamente. Pero quien emergió de entre los árboles no era uno de los mercenarios, sino un hombre mayor con barba entrecana y vestimenta de montañero. «¿Ana Martínez?», preguntó con voz tranquila, manteniendo una distancia prudente para no asustarla. La niña asintió con cautela, una mano firmemente apoyada en Relámpago, lista para montar y escapar al menor indicio de peligro. «Me envía tu abuelo», dijo el hombre. «Soy Manuel, guía local. La abogada Claudia me contactó para encontrarlos y llevarlos a un lugar seguro». «¿Conoces a mi abuelo?», preguntó Ana, aún desconfiada. «Desde que éramos niños», respondió Manuel con una sonrisa gentil. «Una vez me salvó de ahogarme en el río. Me dijo que buscara a una niña valiente con un caballo negro llamado Relámpago». Lentamente, Ana bajó la guardia. Había algo genuino en este hombre que le inspiraba confianza. Mi tío Tomás se quedó atrás, para detener a unos hombres que nos perseguían. La expresión de Manuel se tornó grave. «Lo sé. Me crucé con él cuando venía hacia aquí. Está herido, pero vivo. Logró despistar a 2 de esos mercenarios, pero el tercero lo alcanzó». «¿Dónde está ahora?», preguntó Ana, la preocupación evidente en su voz. «En un refugio de guardabosques, a 1 hora de aquí».
Unos excursionistas lo encontraron y lo están atendiendo. Me pidió que te encontrara y te llevara allí. El alivio de saber que su tío estaba vivo inundó a Ana. Agotada pero determinada, montó nuevamente a Relámpago y siguió a Manuel por senderos que solo alguien con profundo conocimiento de las montañas podría reconocer. Mientras tanto, en la ciudad, la noticia de la derrota judicial de Valderrama se había extendido rápidamente. Javier, acompañado por Claudia, salía de la oficina del alcalde, donde habían presentado una solicitud formal para que la policía local interviniera en la búsqueda de Ana y Tomás, ahora que existía evidencia de que mercenarios armados operaban ilegalmente en la zona. El alcalde ha ordenado una patrulla de búsqueda, explicó Claudia mientras se dirigían al vehículo donde Miguel los esperaba para llevarlos a las montañas. Y la prensa nacional ha recogido la historia. Valderrama está en el punto de mira. Eso no detendrá a sus hombres, respondió Javier, la preocupación evidente en su rostro envejecido. Ya están allí, y probablemente tienen órdenes específicas. Mientras subían al vehículo, el teléfono de Claudia sonó. La conversación fue breve, pero cuando colgó, su expresión había cambiado completamente. Era Manuel, anunció. Encontró a Ana y a Relámpago. Están a salvo. Javier cerró los ojos, una oleada de alivio recorriéndolo. ¿Y Tomás? Herido, pero estable. Está en un refugio de guardabosques. Manuel los llevará allí, y luego nos encontraremos todos en el pueblo de Altamira, fuera de la jurisdicción donde Valderrama tiene influencia. Por primera vez en semanas, Javier sintió que podía respirar plenamente. Su familia estaba a salvo, al menos por ahora, pero sabía que mientras Valderrama siguiera obsesionado con Relámpago y la tierra, la amenaza persistiría. No tuvo que esperar mucho para un enfrentamiento definitivo. En el pequeño hotel de Altamira, donde se habían reunido con Ana, Tomás, con el brazo vendado pero de buen ánimo, y Relámpago, alojado en un establo cercano, recibieron una visita inesperada. Ernesto Valderrama, sin su habitual séquito de asistentes y guardaespaldas, solicitaba hablar con Javier. No tienes que verlo, advirtió Claudia. Legalmente no puede tocarte ahora. La prensa está de tu lado, y la investigación sobre sus tácticas avanza. No, respondió Javier con calma. Esto debe terminar, y debe terminar hoy. En el pequeño vestíbulo del hotel, Valderrama esperaba, su elegante traje desencajado en aquel entorno rústico. Al ver a Javier, se irguió, pero su habitual arrogancia parecía haber disminuido. Había algo diferente en él, casi vulnerable. Señor Martínez, saludó con una inclinación de cabeza. Agradezco que acceda a verme. Diga lo que tenga que decir, respondió Javier, manteniéndose a una distancia prudente. Valderrama inspiró profundamente, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. He venido a retirar todas las acciones legales contra usted y su familia. Mis abogados están preparando los documentos necesarios. Javier lo miró con escepticismo. ¿Por qué este cambio repentino? La publicidad no ha sido favorable, admitió Valderrama. Pero es más que eso. Sus hombres hirieron a su cuñado. Mi asistente Carlos ha sido interrogado por la policía sobre la contratación de mercenarios. Las cosas se han salido de control. ¿Eso es todo?, preguntó Javier, su voz conteniendo años de sufrimiento y tensión. ¿Viene a decirme que se rinde porque la opinión pública se volvió contra usted? Valderrama pareció sorprendido por la franqueza. Tras un momento de silencio, respondió. Vengo a ofrecerle un acuerdo. $500,000 por su propiedad. Un precio muy por encima del mercado. Usted y su familia podrían comenzar de nuevo donde quieran. Javier sacudió la cabeza, una leve sonrisa formándose en sus labios. Sigue sin entenderlo, ¿verdad? Nunca se trató del dinero. Entonces, ¿de qué se trató?, preguntó Valderrama, genuinamente desconcertado. De dignidad, de principios, de honrar la memoria de mi esposa, de enseñarle a mi nieta que hay cosas que no tienen precio, que no todo se compra y se vende como mercancía. Un silencio pesado cayó entre ambos. Finalmente, Valderrama habló, su voz más suave. Tengo 70 años, señor Martínez. He construido un imperio.
He comprado políticos, jueces, periódicos. Creí que todo y todos tenían un precio. Se equivocó, respondió simplemente Javier. Así parece. Valderrama extendió la mano, ofreciendo un sobre. Esto es una compensación por los daños causados a su cuñado y por los perjuicios a su granja. No es una compra, es una disculpa. La acepta o no, es su decisión, pero las acciones legales se retirarán de cualquier modo. Javier tomó el sobre sin abrirlo. ¿Y el proyecto de desarrollo turístico? Valderrama pareció sorprendido nuevamente. Veo que la abogada Vega hizo bien su trabajo. El proyecto continúa, pero hemos modificado los planes para utilizar sistemas de abastecimiento alternativos. Su manantial ya no es esencial. Con un último intercambio de miradas, Valderrama se marchó, dejando a Javier con el sobre en la mano y una sensación de incredulidad. Cuando regresó a la habitación donde su familia esperaba, Ana corrió a abrazarlo. ¿Qué quería el hombre malo, abuelo?, preguntó. Creo que rendirse, respondió Javier, aún procesando lo ocurrido. Tomás, sentado con el brazo en cabestrillo, sonrió. ¿Ves? Te dije que eras más terco que él. 2 semanas después, la vida en la granja de los Martínez comenzaba a retomar su ritmo normal. Las restricciones hídricas habían sido levantadas, el banco había restablecido los términos originales del préstamo, y los inspectores que antes los acosaban parecían haber desaparecido por completo. La compensación de Valderrama, que resultó ser una suma considerable, permitió a Javier reparar los daños causados por la falta de agua, mejorar las instalaciones e incluso contratar ayuda adicional para la temporada de cosecha. Relámpago, de vuelta en su establo habitual, relinchaba alegremente mientras Ana lo cepillaba bajo el sol de la tarde. La niña hablaba sin parar, contándole como si el caballo pudiera entender cada palabra, sobre su aventura en las montañas y cómo habían superado juntos el peligro. Javier los observaba desde el porche, una taza de café en la mano, el semblante sereno de quien ha atravesado una tormenta y ha salido fortalecido. Junto a él, descansaba el periódico con el último artículo de Gabriela Moreno, titulado El caballo que no tenía precio, cómo un granjero desafió a un imperio. La victoria no había sido sencilla ni había llegado sin costo. Las pesadillas de Ana tardarían en desaparecer y las heridas de Tomás sanarían lentamente, pero habían mantenido intacto algo más importante que la tierra o el agua: la dignidad, la integridad, los principios que definían quiénes eran como familia. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo de dorado los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, Javier pensó en Margarita, en cómo habría estado orgullosa de Ana, de él, de cómo habían honrado su memoria manteniendo a Relámpago a su lado, no como una posesión, sino como parte de la familia. En su despacho en la ciudad, Ernesto Valderrama contemplaba el atardecer a través de los ventanales de su rascacielos. Sobre su escritorio, una fotografía enmarcada mostraba a un joven Valderrama junto a un caballo negro asombrosamente similar a Relámpago. La imagen, amarillenta por los años, pertenecía a una época casi olvidada, antes del dinero, antes del poder, cuando aún quedaban cosas que para él no tenían precio. Con un suspiro, el empresario cerró la carpeta del proyecto de desarrollo turístico, ahora modificado para excluir la propiedad de los Martínez. Por primera vez en décadas, se preguntó si toda su fortuna valía lo que aquel granjero tenía. Principios inquebrantables y un legado de integridad para su nieta. Quizás algunas derrotas, reflexionó, enseñan más que muchas victorias. Y quizás algunas cosas, verdaderamente, no tienen precio.